Tardes. Okay, estamos grabando. Buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto recibirlos, tenerlos de nuevo por acá con nosotros en Ariba Consultores. Hoy para el webinar relacionado con la afectación psicosocial del COVID-19. Vamos a estar el día de hoy con un grupo de expertos. Les estoy hablando de que tenemos como invitados participantes a la empresa ARL. Es una empresa que está especializada en todo lo relacionado con el bienestar, tanto individual como sistémico de la organización, y pueden decirnos perfectamente de qué manera está afectando e impactando el escenario que estamos viviendo actualmente y cómo se está viendo reflejado pues, en nuestras organizaciones. ¿Por qué estamos haciendo esto realmente el día de hoy? Ya sabemos que el incremento de los síntomas que podrían llegar a afectar la salud mental de las personas y obviamente de nuestros colaboradores está manifestándose en el 80% de la población. Por lo tanto, esto también nos lleva al hecho de ver que estas afectaciones psicosociales van a durar mucho más de lo que realmente va a durar el riesgo sanitario. ¿Y qué hacer entonces al respecto? Sí hay una manera de vacunar a nuestros colaboradores. Eso es lo que queremos que se comparta acá el día de hoy y que puedan pues más o menos conocer cuáles serían las estrategias, herramientas, esos skills que necesitamos que se vayan desarrollando para hacer un poco más llevadera esta reinserción a la nueva realidad. Entonces, bueno, en este webinar, como siempre les comento, es un webinar en donde requerimos su participación activa, por lo tanto, les pedimos que tengan sus cámaras encendidas. De igual manera, les pido que se identifiquen con su nombre, apellido y empresa a la cual representan, para que de esta manera, en caso de interacción, sea más fácil el poder contactarnos. Y pues, ¿qué más? Van a haber preguntas, va a haber participación, interacción activa, les van a hacer algunas preguntas que ustedes pueden realizar como una especie de votación, una encuesta, etc. Entonces, estoy aquí para apoyarlos, ya me conocen, mi nombre es Joely Bravo, y pueden contactarse conmigo a través del chat. Vamos a tratar de darle respuesta a las preguntas o la mayoría de las preguntas. De todas maneras, hay algo muy bueno que les queremos decir, y es que van a tener acceso a una sesión de consultoría gratuita que les vamos a otorgar con una duración de 30 minutos y va a ser atendida por la empresa que corresponda, dependiendo de su duda, ya sea Ariba Consultores o ARL. Bueno, los dejo entonces en buenas manos. Ya conocen a Aristides Ramírez, director general y socio fundador de Ariba Consultores, y los dejo con ellos. Muchas gracias, Joely, y bienvenidos a todos. Gracias por recibirnos en sus hogares, en sus oficinas. Vamos a identificar todos estos factores que nos están afectando hoy día en estos términos psicosociales. Precisamente vamos a estar trabajando de una manera muy puntual, de una manera muy específica, para que podamos identificar no solamente cuáles son estas afectaciones que estamos viviendo a raíz de todo este tema del COVID-19, sino también qué podemos hacer, cuáles son los siguientes pasos, cuáles son las recomendaciones desde el plano técnico, desde el plano normativo, para que podamos apuntalar toda esta práctica, podemos mitigar los riesgos y finalmente podamos recuperar prontamente la productividad y la salud de nuestras organizaciones y de todos nuestros colaboradores. Como digo en repetidos foros, siempre decimos que los colaboradores es el recurso más valioso que tenemos en cualquier organización. Bueno, este es el momento de demostrarlo, ¿verdad? Y como vamos a compartir mucha información, también nos gusta estar muy cerca de ustedes. Y esta es una parte importante para nosotros en todos los eventos, en todos los seminarios que nosotros presentamos. Les voy a pedir que, si es de su interés y de su agrado, se incluyan con nosotros o se incorporen con nosotros a este grupo donde vamos a estar teniendo la difusión de los materiales.
Seguramente durante la sesión del día de hoy estaremos hablando de recursos, estaremos hablando de documentos, referencias bibliográficas. Todo esto nosotros se los vamos a compartir. A veces compartirlo durante el chat en la sesión es un poco complejo, pero si ustedes escanean este código QR o desde sus computadoras ingresan este enlace, se van a incluir en un grupo de difusión para que puedan obtener todos los materiales. A partir del día de hoy estaremos ya compartiéndoles estos materiales y también presentando actualizaciones, y también nos podrán estar presentando sus dudas, toda cualquier inquietud o algo que quieran aportar, podemos estarlo canalizando a través de este grupo. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar propiamente con la sesión. El día de hoy está con nosotros Anaísa Ramón, está Iván Arias, ellos son psicólogos, maestros, expertos, psicoterapeutas, que además de toda la formación técnica, tienen también toda la experiencia en el manejo de los casos. Son personas que están en la línea de batalla, tanto a nivel salud como a nivel organizacional, atendiendo, viviendo estos casos. Y bueno, es muy importante para nosotros conocer y compartir estos puntos de vista. ¿De qué vamos a estar hablando durante el día de hoy? En esta sesión, ¿de qué estaremos hablando? Uno, vamos a identificar cuáles son esos factores de riesgo psicosocial que están jugando en este tema del COVID-19. Porque no solamente estamos hablando de un riesgo sanitario, como ustedes lo saben, también estamos hablando de una afectación que, como bien nos mencionaba Joel y al inicio de esta sesión, ya llega al 80% de las personas, de acuerdo a cifras de la OMS, y también teniendo afectaciones de al menos 3 años. Esto es algo grave, ¿no? Entonces, es muy importante que identifiquemos estos factores. ¿Qué es lo que nos podría generar este caos? Ahora, ¿qué situaciones estamos viviendo y qué son las que se están saliendo de lo normal? Porque aquí también estamos enfrentando una condición con donde esta situación se ha prolongado y que ha generado cambios de hábitos, esta nueva realidad o nueva normalidad, como se le ha llamado aquí en México, y de qué manera nos está afectando y de qué manera nos puede afectar. Porque ya estamos normalizando ciertas prácticas que no necesariamente están impactando positivamente en nuestros colaboradores. Y bueno, ¿qué escenarios son? ¿Cómo nos afectan? ¿Y qué podemos esperar como empresas, como organizaciones, en el corto o inmediato plazo, que tal vez ya algunos de nosotros estamos viviendo? ¿Qué podemos esperar en el mediano plazo, tal vez el año que entra? Y en el largo plazo, ¿cómo se van a ver afectadas nuestras organizaciones? Vamos a platicar un poquito de esto. No vamos a jugarle al adivino, vamos a básicamente en función a las evidencias y a la proyección que podemos tener, ¿qué podemos esperar y hacia dónde tendríamos que estar encaminando nuestras acciones? Y una pregunta que prácticamente escucho todos los días, ¿qué pasa con la NOM 035? ¿Estamos hablando de factores de riesgo psicosocial? Sí. ¿De qué manera impacta? ¿De qué manera hace más complejo el cumplimiento? ¿Cómo me cubre la NOM 035? También estaremos hablando de este tema, específicamente resolviendo las dudas que hemos recibido durante los últimos meses. Y muy importante, ¿qué tenemos que hacer para el manejo de la crisis? ¿De qué manera vamos a estar abordando y vamos a estar identificando estas condiciones de crisis para que podamos tener un manejo oportuno y puntual de estas situaciones? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar, ¿verdad? El tiempo apremia, vamos a iniciar y vamos a identificar precisamente qué factores son los que está incubando esta pandemia COVID-19. O sea, qué condiciones son las que se están viviendo y bajo qué condiciones podemos vivir una afectación. Vayamos desde la propia definición del riesgo psicosocial. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Y sin irnos a las definiciones de la NORM 035, que a veces no son del todo claras, o a las definiciones de la Comunidad Económica Europea, vámonos a una definición coloquial. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Es una falla en el entorno organizacional, es una falla en la distribución o la organización del trabajo, es una falla en el entorno, en el espíritu o en el ecosistema organizacional. Entonces, estas fallas pueden ocasionar riesgos y pueden ocasionar afectaciones. Recordemos que desde nuestra normatividad, lo que procura nuestra normatividad es prevenir los factores, no corregir los riesgos. Pero ¿qué sucede?
el tema COVID-19 como tal ya representa un factor que no podemos ocultar, que no podemos quitar, y entonces tendremos que atenderlo, mitigarlo y buscar minimizar al máximo todo este tipo de riesgos. Entonces, bueno, ¿cuáles son precisamente estos riesgos psicosociales? ¿Dónde los vemos reflejados? Evidentemente, pues en nuestra actividad laboral, ¿verdad? Nuestra actividad laboral ha sido afectada, sí. Existe una baja sensible en la actividad laboral. Prácticamente en todas las industrias se ha visto una disminución. En algunas otras ha habido un incremento en la operación, pero en actividades emergentes que sabemos que no se van a prolongar por mucho tiempo. Y bueno, hemos vivido tal vez uno de los principales impactos y que estaremos hablando muy al detalle de ello es el tema del home office o del teletrabajo o este tema de trabajo flexible. ¿De qué manera está beneficiando? Pero también de qué manera está impactando, tanto en organizaciones como en personas. ¿Qué está pasando con el relacionamiento? ¿Cómo nos está influyendo no solamente el tema del confinamiento, sino el aislamiento social? ¿Cómo nos está afectando en el entorno de trabajo, en los equipos de trabajo? ¿Cómo se está dando la comunicación? Porque si bien, y me ligo al siguiente factor, que son las cargas de trabajo, estamos teniendo de alguna manera un impacto positivo en la productividad por la baja en los distractores, también estamos teniendo una baja en la interacción social, la cual también se está manifestando con algunos estragos en la salud, en el cansancio, en los niveles de atención. Entonces, ¿cómo estamos relacionándonos con las personas de nuestro entorno, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros propios compañeros de trabajo? ¿Y de qué manera todo este trabajo se está viendo reflejado en las cargas? ¿Cómo estamos cumpliendo las jornadas laborales? ¿Realmente se están respetando, sí o no? Estoy muy cómodo en casa, pero estoy en un tema de atención dividida, ¿no? En donde estoy combinando diferentes responsabilidades de casa, de padre de familia, ahora de maestro adjunto, de trabajador, de hijo. Entonces, esta atención dividida, ¿de qué manera está impactando? En un entrenamiento que tuvimos en el mes de mayo, ustedes se acordarán, algunos de ustedes, que hablamos del retorno seguro al trabajo, proyectábamos algunas cosas que iban a pasar. Ya en mayo estábamos hablando del retorno seguro al trabajo y ya estamos en septiembre y todavía no podemos consolidar el retorno seguro al trabajo. Entonces, ¿qué ha venido pasando a lo largo de estos días, de estas semanas, de estos meses? ¿De qué manera se ha venido proyectando ese, estoy feliz de estar en casa porque soy más productivo, a por favor, señor, ya llévame de regreso a mi oficina, ¿no? En algunos casos, en otros casos ya se han normalizado y se han creado nuevos hábitos, hábitos de consumo incluso, ¿no? Entonces, vamos a ver también cómo está modificándose el entorno de nuestros colaboradores, cómo se está modificando nuestro propio entorno. ¿Por qué? Porque seamos realistas, hoy escuchaba en la mañana que tal vez en unas 2 semanas Campeche y Chiapas regresen, gracias a un semáforo verde, regresen a la aparente normalidad. Pero esa aparente normalidad ya no es similar a la que teníamos antes, evidentemente, y la afectación que estamos viviendo en el entorno, sobre todo en temas socioeconómicos, políticos, en nuestro propio bolsillo, en reducciones salariales, en incremento en el desempleo, también están generando un entorno complejo. Aún con otros datos, se prevé que para el 2021 vivamos una de las peores crisis o de los mayores déficits en nuestra economía nacional. Entonces, si esto va a presentarse a nivel mundial, como cualquier crisis, representa también grandes oportunidades, pero también grandes retos para personas y organizaciones. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a reinventar? ¿De qué manera vamos a salir fortalecidos o disminuidos de estas condiciones? Entonces, creo que todo esto es para nosotros fundamental, que podamos tener una visión panorámica y podamos ir aterrizando durante el día de hoy. Todo esto que está pasando, que lo vemos reflejado en la economía de las organizaciones, en tasas de desempleo, en cansancio, ¿de qué manera está impactando mucho más profundo en nuestros aspectos psicosociales? Es decir, en ese entorno, en ese comportamiento, y vamos a ver que existen diferentes tipos de afectaciones que ahorita vamos a considerar. Ya las mencionaba yo hace unos minutos, pero
¿cuáles son las principales condiciones atípicas que debemos de tomar en cuenta? Y ojo, las consecuencias de esto no todas son negativas. No solamente vamos a estar viviendo situaciones de estrés o de tensión. Es más, no, ni siquiera voy a hablar de estrés. Para mí el estrés no existe porque no es como tal un estado emocional. El estrés para mí, de hecho, es una respuesta fisiológica, no es una emoción. Entonces, ¿qué condiciones atípicas son los detonantes de estos efectos psicosociales? Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Uno, confinamiento y aislamiento social. Sin duda, este es el primer punto, ¿no? ¿Cómo estamos confinándonos con otras personas que tal vez no conocíamos y resultó que son de nuestra familia? ¿Cómo nos estamos aislando de las personas con las que regularmente nos veíamos, con las que regularmente socializábamos? ¿Y cómo vamos a regresar a esto, no? El tema del teletrabajo o el trabajo flexible. ¿Cómo se va a generar esta reestructura en la organización? Yo todos los días trabajo con gente de recursos humanos y lamentablemente he escuchado no una, sino en varias empresas, nuestros líderes antes del COVID no son los líderes que necesitamos en la era post-COVID. La reorganización del trabajo no es el líder apropiado para gestionar en estos nuevos modelos. Entonces, tal vez vamos a tener que hablar de procesos de desarrollo de nuevas competencias, de ajustes en nuestra plantilla, pero probablemente todavía no estamos listos para esa conversación, pero tenemos que irnos preparando. Ahorita hay otros temas que tal vez nos abruman un poquito más. Ajuste financiero. Si bien es momento de cerrar filas, apretarnos el cinturón, también estas políticas de austeridad que son indispensables en muchas de las organizaciones, o al menos yo creo que en la mayoría de las organizaciones, ¿de qué manera el que yo esté todo el tiempo bajo esta premisa en mi organización, de qué manera está impactando en mis colaboradores? ¿De qué manera mis colaboradores se ven afectados de tal vez esta incertidumbre del futuro de la organización, esta desesperanza de crecimiento? También estas medidas organizacionales que estamos tomando tienen una repercusión en nuestros colaboradores. Así como cuando en una familia hay una discusión entre los padres, los niños se ven afectados, perciben esta tensión emocional, en la organización también nuestros colaboradores lo están percibiendo. Entonces, ¿cómo pido redoblar el esfuerzo a colaboradores que saben que la situación financiera de la empresa es endeble, que saben que tal vez hemos estado haciendo ajustes en la plantilla y que probablemente ni siquiera hemos estado cubriendo al 100% las obligaciones de remuneraciones? Entonces, ¿de qué manera va esto calentando el ambiente y de qué manera puedo yo generar condiciones favorables para que vayamos hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que esos son temas que tenemos que hablar y que tenemos que hablar ya en las organizaciones. Sin duda no podemos perder de vista cómo se están presentando los riesgos de contagio. Ya en el retorno seguro al trabajo, ¿cómo se está dando? Cuando estamos en cuarentena, pues si hay un contagio es muy diferente a cuando yo ya tengo que tener los protocolos implementados para el manejo de casos sospechosos, para el manejo de casos positivos, para mis políticas de no discriminación a estas personas que están teniendo estas sospechas de contagio o el contagio, hasta dónde llega mi responsabilidad como organización con el colaborador, con su familia, con respecto a la difusión de la información que tengo que dar a los compañeros de trabajo que estuvieron en contacto, qué medidas administrativas voy a tener que tomar. Todo esto son temas que están impactando positiva y negativamente en nuestro entorno. Incertidumbre, no sé qué va a pasar, cuándo vamos a regresar a la normalidad. Muchas empresas hoy han tomado ya la decisión de no regresar al trabajo regular hasta el 2021, pero probablemente llegue 2021 y tendremos que tomar nuevas decisiones, ¿no? Entonces, solamente es ir alargando, ir buscando indicios en el camino que no tenemos la realidad, ¿no? Y estas condiciones de crisis, yo lo menciono con regularidad, requieren de un liderazgo firme, de un liderazgo sólido. Pero si ese liderazgo en realidad no tiene los elementos para tomar decisiones, se complica y empieza a generar un riesgo psicosocial, ¿no? Empieza a tener un impacto en el entorno. La atención dividida, estamos pensando en muchas cosas a la vez, estamos
combinando nuestros roles y cómo va a impactar. Y finalmente, ¿cómo vamos a regresar al trabajo y cuál va a ser esta nueva realidad? Una de las cosas positivas y que yo digo, qué bueno que llegó este tema del COVID es, ahora somos muy puntuales. La mayoría de nosotros ahora somos mucho más puntuales de como lo éramos antes. Ahora podemos estar en 3 o 4 reuniones en el día porque me salgo del Zoom para meterme al Meet, para brincar al Teams. Y esto me ha permitido ser mucho más efectivo en muchos casos, ¿verdad? La puntualidad se ha mejorado. También esto fue un empujón radical para que generáramos la transformación digital. ¿Ha cambiado los hábitos de consumo? Sin duda alguna ha cambiado los hábitos de consumo. Pero en esta nueva realidad, ¿cómo va a vivir nuestro negocio? ¿Nuestro negocio ya dio el brinco o estamos esperando a que llegue la temporada navideña para que todo se recupere y ganemos lo que no habíamos ganado en el resto del año? La realidad es que eso no va a pasar. Entonces, vamos a tomar en consideración eso. Vamos a vivir esta situación para que podamos considerarlo y podamos atenderlo de una manera positiva. ¿Ok? Entonces, vámonos directamente a qué afectaciones vamos a vivir. Pero antes de estas afectaciones, yo quiero que ustedes me ayuden a responder a una encuesta. Necesito, a ver, permítanme un segundo. Me parece que no tengo. Bueno, mi intención era tener la visión de ustedes de qué emociones estamos viviendo. Lo mencionaba yo hace unos minutos. No tenemos blancos y negros. Sí hay emociones negativas, pero también estamos viviendo emociones positivas. Sí hay ansiedad, sí hay angustia, sí hay tal vez todas estas condiciones, pero también hay entusiasmo, también hay oportunidades de negocio, también hay optimismo. Y esto vamos a ver cómo nos afecta. Vamos a ver que hay 4 diferentes dimensiones de afectación. Emocionales, en nuestros estados anímicos. Y por eso les decía, no pensemos en estrés. Piensen qué emociones estamos sintiendo. Si ustedes me están diciendo que se sienten estresados o están pensando que están estresados, no saben en verdad lo que están sintiendo. El estrés es solamente una respuesta a emociones que no estamos procesando apropiadamente. Es una respuesta fisiológica. El estrés puede ser frustración, puede ser ansiedad, puede ser angustia, pueden ser muchas cosas. Piensen emocionalmente cómo me siento ante estos factores. Ahora, a veces no se queda solamente en la emoción, traspasa esta barrera y se ve haber manifestado en mi conducta. ¿Propensión a adicciones? Sí, tenemos, y ahorita vamos a conversar de ello, tenemos tendencias a las adicciones, al consumo de comida chatarra, muy fuerte al consumo de información no fidedigna, fake news, todo este tipo de situaciones generan cambios en la conducta. Y también estoy más irritable y también a veces no quiero que nadie me hable y quiero estar aislado. Cuestiones cognitivas. Vamos a ver que también hay condiciones cognitivas que nos van a llevar a qué? A que probablemente tengo pérdidas momentáneas de la memoria. ¿Qué estaba haciendo? Baja mi nivel de concentración. Soy mucho más propenso a un accidente. Puede haber momentos en que me siento confundido, que no sé cómo reaccionar. Y sin duda todo esto se puede somatizar y nos puede llevar a reacciones fisiológicas. Entonces, ¿qué va a pasar con esto cuando mi cuerpo, mi organismo ya empieza a sufrir los estragos de estas emociones que no estoy canalizando apropiadamente? Entonces, bueno, pues sin duda esto será un tema que nos vamos a llevar un buen ratito y para ello me gustaría que nuestros amigos de Atención de Riesgos Laborales, Anaísa Ramón e Iván Arias, tomaran precisamente esta sesión para que nos compartan su experiencia y también nos permitan conocer cuáles son estas mejores prácticas y cuáles son los puntos de atención que tenemos que estar generando para poder atender apropiadamente a estas afectaciones psicosociales. Entonces, Anaísa, Iván, bienvenidos a la sesión. Muchas gracias, Aristides. Gracias, Joely, y gracias a todo el equipo de Arriba. Les agradecemos mucho también este espacio.
Me voy a presentar brevemente un minuto para que me conozcan, porque si no van a decir qué onda, quién es ella. Pues evidentemente, ¿no? Anaísa, soy licenciada en psicología con una maestría en psicoterapia clínica integrativa y con especialidad en temas también de organizacionales, específicamente en temas de capital humano. Somos parte del equipo de ARL. Iván, no sé si te quieras presentar brevemente para retomar la pregunta que nos dice Arístides, con lo que nos gustaría empezar a mencionarles todas estas consideraciones que parece ser que son abrumantes, pero que tienen solución y que hay guía para poder ir solucionándolas poco a poco. No sé si Iván, si Sí, nos claro. quieras... Pues yo soy licenciado en psicología, también soy licenciado en criminología y tengo la maestría en psicoterapia. Y también pues nos hemos enfocado mucho, como bien lo hemos platicado, en cuestiones de riesgos laborales y principalmente ahorita enfocado a los riesgos psicosociales, que es lo que nos trae aquí hoy. Uh-huh. Pues bueno, Aris, como tú estás diciendo, Arístides dice algo bien, bien importante, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos aspectos que nosotros tenemos que empezar a considerar ya dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Nos hemos enfrentado día con día, dentro de también desde la primera línea de atención de tomar llamadas en crisis, también de asesorar un poco a los departamentos de recursos humanos cuando nos hablan y nos dicen, oye, tengo personas en crisis por miedo a regresar a la empresa, porque tengo a mamás que están estresadas y ni siquiera pueden tomar sus actividades, cómo les hago, cómo las apoyo, de decir, ¿qué puedo hacer con esto que nos está sucediendo? Retomo la parte que dice Arístides como muy, muy importante, ¿no? El ser humano estamos compuestos por varias dimensiones que nos hacen que nosotros podamos estar, digamos, que en un plano de bienestar y que podamos realizar nuestras actividades cotidianas de una forma adecuada y poder ser mejores día con día, ¿no? Entonces tenemos la perspectiva social, tenemos la perspectiva emocional, tenemos la perspectiva familiar, espiritual, son varias esferas que nos componen. Ahora, ¿qué pasa ahorita, no? No sé si algunos de ustedes estén un poco familiarizados con una teoría muy famosa que creo que todo el mundo sabemos, que es la pirámide de Maslow, ¿no? Que básicamente nos explica cuál es la motivación que nosotros tenemos como ser humano para impulsarnos en conductas y llegar a, pues, evidentemente, llegar como a una autorrealización, que eso, aterrizado en palabras más mundanas, es seguir creciendo constantemente en todas nuestras áreas importantes de la vida, ¿no? Ya sea relaciones interpersonales, temas laborales, llámese como le queramos llamar. Estamos en un momento en el que la incertidumbre, ni siquiera tenemos el primer nivel de esta pirámide, en el cual ni siquiera la seguridad fisiológica la estamos teniendo. ¿Por qué? Porque dentro del primer plano simplemente es como los temas fisiológicos de respiración. Ahora estamos en un punto en el miedo al contagio, en el que simplemente me contagio, puedo dejar de respirar y ya, ¿no? Entonces estamos tambaleándonos en algo que ya no estamos en un piso firme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Esto es lo que tenemos que empezar a considerar, el retornar también el enfoque dentro de las organizaciones, retornar al enfoque de qué es lo que puedo hacer para mantener a flote y para mantener día con día a mis colaboradores y que vayan de la mejor manera posible. ¿Exacto? Entonces, ahora también esto que también que nos mencionabas, Arístides, esta parte del estrés, ¿no? El estrés, como tú nos dices, pues definitivamente es una respuesta fisiológica a factores externos con los cuales no podemos lidiar. Ahora, hay estrés positivo y estrés negativo. El que nosotros estamos viviendo es como resultado de todas estas cuestiones que estamos enfrentando y que a veces dices, a ver, espérate tantito, porque yo de este tren me bajo. Entonces, hay que considerar también que vamos a empezar a tener colaboradores que van a poder tener afectaciones que inclusive van a ser muy diferentes a los propios, ¿no? Ahorita estaba leyendo un poquito, inclusive en el chat, que nos estaban diciendo algunos que sí, hay como la parte positiva, que lo hemos visto muy padre también, de papás y mamás que trabajaban o que trabajan y que ahora lo positivo es, me he acercado con mis hijos, ¿no? De forma personal, yo les comento también que me ha pasado que mi mamá dice lo mismo, inclusive, que dice, me siento más acompañada que nunca porque mi hijo, o sea, mi hermano pequeño,
está con ella porque toma sus clases universitarias con ella. Entonces, esta parte en la que dices, hay cuestiones positivas de acercamiento y que dependen mucho de las herramientas y de la resiliencia que cada persona hemos construido. Ojo, pues no todos tenemos la misma resiliencia ni las mismas herramientas para poder afrontar una situación de este tipo. Entonces, también tenemos, por ejemplo, esta parte emocional que también estaba leyendo, que Evelyn nos comenta, oye, he sentido enojo, Débora me dice angustia y enojo, Carla un poco enojada y poca paciencia. Todo esto son las emociones que todos que estamos manifestando y que estamos presentando como consecuencia de todo esto. Ahora, yo les voy a decir una cosa también un poquito impactante. Nosotros como expertos en la salud mental y que estamos ahí, ¿no? Afuera, que estamos atendiendo este tipo de situaciones, yo pensaba, no, y pensábamos en general que estas afectaciones a la salud mental iban a ser un poquito, iban a tardarse un poquito más, unos cuantos meses. Pero ya estamos viendo las afectaciones directamente desde hace como un mes, más fuerte. Aquí me adelanto un poquito. Inclusive este consumo de sustancias nocivas, las afectaciones evidentemente es depresión, angustia, ansiedad, este estrés que es negativo. ¿Qué es lo que pasa con esto cuando no se trata? Pues evidentemente tenemos personas que no pueden concentrarse, que no hay motivación, que evidentemente que llegan a las afectaciones familiares, hay rupturas familiares, hay violencia intrafamiliar. Entonces, ya está sucediendo y como dice Arístides, no es como que vayamos a llegar a diciembre y decir, ya es año nuevo, felicidades, ya se acabó el COVID, el año que entra no pasa nada. No, con la parte de la salud mental, lo que pasa también es que tiene como un periodo de incubación en el cual a lo mejor puede suceder que lleguen a haber trastornos un poco más graves de atender en caso de que no se haga algo desde este momento. Entonces, pasamos ya con esta parte para ver qué, entonces, con todo esto, ¿qué hacemos, Anaí Santos? ¿No? Entonces, vamos a platicar un poquito de esto. Ahora, hay algo bien importante y esta frase me gusta mucho. Las condiciones seguras y sanas son fundamentales para un trabajo decente, ¿no? Esto es lo primero, teniendo en cuenta que somos humanos y nuestro capital humano debe de estar cuidado en todo momento para que pueda rendir y optimizar de la mejor forma y poder retribuir esta parte también a nuestras organizaciones, ¿ok? Bien, pues me gustaría que platicáramos un poquito de qué nos ha dejado la pandemia. Y pues nos ha dejado muchas cosas. Ya hemos platicado que nos ha dejado cosas positivas, pero pues también nos ha dejado pues cosas muy preocupantes. Una de las cosas más preocupantes que tenemos que trabajar, pues es que el 30% de la población podría presentar alguna dificultad emocional por miedo al contagio. No sé si alguna vez han escuchado algún compañero, familiar, que diga es que pues ya hasta me da miedo salir, o sea, sí estoy trabajando en casa, pero me da miedo ya salir. Tengo alumnos que le estuve dando clases en línea y me decían es que, profe, ya la verdad me da miedo salir de mi casa, como todo lo adquiero desde aquí, pues ya me da ese miedo y entonces yo creo que sería interesante checar los nuevos trastornos que se van a generar o algunos, por lo menos, síntomas de ellos. Y pues otros que son la pérdida de algún ser querido, que también hemos escuchado mucho, y luego que escuchas que alguien se enfermó o que alguien murió, la pregunta obligatoria es, ¿fue COVID? ¿Fue COVID? Entonces, todo eso ya se está incrustándose en nuestro ser social, que es muy curioso y a la vez también preocupante, porque ya siempre que platicas con alguien, mínimo un tema de los que vas a hablar va a ser del COVID. Y pues también este efecto que nos ha generado mucho, pues es el distanciamiento social. Ya tiene muchísimo que no hemos visto a nuestras abuelitas o a algún ser querido, que usualmente estábamos acostumbrados que nos visitaba ya sea de otro estado o de otro país, pues ya no hemos podido tener esa oportunidad. Y pues la única forma en la que nos podemos comunicar es por este medio con el que estamos platicando ahorita. Y pues la oleada de desempleo que vamos a abordarla un poquito más ahorita en esta presentación. Y pues las 12 millones de personas que están desempleadas ahorita, se hizo una encuesta, el INEGI, telefónica, hizo una encuesta telefónica el INEGI en abril de este año. Y pues en esa encuesta, 12 millones de personas están desempleadas. Y
y las mayores caídas de empleo han sido por micro, pequeñas y medianas empresas. Los que han tenido oportunidad de salir ahorita, no sé si han visto que ya hay muchos locales que dice se renta. Y bueno, yo vivo aquí yo vivo en Toluca, y pues cuando he llegado a pasar por mi carro en el centro, se ve muy triste cómo hay ya locales que tenían muchísimos años, que ya tienen un letrero muy grande que dice se renta. Entonces, pues son esas cosas que han sido parte de nuestra nueva normalidad, que pues que nos van afectando directa o indirectamente. Y pues ahorita, según esta encuesta que les comento, 5 millones de trabajos temporales se han perdido. Y pues estos indicadores son relacionados al trabajo de subordinados y remuneraciones del 46%. Entonces, todo estos porcentajes que estamos manejando es para que tengan la dimensión de todo lo que está pasando con la cuestión laboral ahorita en México. Podemos ver que el negocio de hasta 5 trabajadores ha sido suspendido hasta el 67%. Y pues ha tenido muchas problemáticas porque han tenido que recibir apoyo de familiares, las personas entrevistadas, 22%. Entonces, esta gráfica es para que puedan dimensionar todo lo que ha tenido la problemática del COVID. También vamos a ver la otra, por favor. Y pues en la cuestión de la población empleada, pues el trabajo en casa se convirtió en un 23%, incrementó un 23% el trabajo en casa, y disminuyó la jornada laboral porque ya no estás trabajando dentro de una oficina. Entonces ya muchos fueron en home office, otros los tuvieron que despedir, otros renunciaron, otros les dieron baja temporal. El ingreso disminuyó el 46%, y solo el 5%, es algo muy curioso, y esto en las noticias lo hemos visto, solo el 5% ha recibido apoyo del gobierno. Somos de los países que ha invertido menos del PIB, de los PIB más bajos en todo el mundo, en cuestión de apoyo hacia la población. Y que no ha recibido ningún tipo de apoyo es el 90%. Entonces, estos porcentajes han sido son muy críticos y alarmantes, los cuales tenemos que tener en cuenta, ya sea para una cuestión de inversión o cuestión de contratación y otro tipo de índoles que vamos a también tratar en las siguientes diapositivas. Bueno, y no sé si han escuchado o no sé si en sus empresas, pues cómo han manejado las remuneraciones. En la entrevista, en la encuesta que se hizo, solo el 38.5% está recibiendo su salario completo. Y como pueden ver, pues el 42, que es el porcentaje, el 44.2%, es el porcentaje más alto y es el que está recibiendo de manera parcial su ingreso. Entonces, muchas empresas sí lo sugirieron para los empleados, pero otras empresas, ya sea por las cuestiones del COVID o por la disminución de ventas, se ha visto en la necesidad de disminuirle a sus empleados de manera parcial su sueldo. Y lo que no sabemos es si se va a poder recuperar ese porcentaje o que se le recupere a sus empleados ese porcentaje de lo que se le está dando de manera parcial, o sea, ya darles de manera completa, eso no lo sabemos. Y el 17.3% no recibe dinero, o sea, sigue trabajando, pero no tiene ingreso por el trabajo que tiene. Algunos conocidos y compañeros que tengo que trabajan en gobierno ya llevan 2 meses sin percibir un sueldo, con la esperanza de que se les pague. Y en la siguiente gráfica, algo que platicábamos Arístides, Anaísa, de los medios de información del COVID. Ahorita se están manejando muchísimas fake news, y es importante que nos mantengamos
y que tengamos siempre diferentes medios de información, porque no nos podemos basar solo en uno. Ahorita en esta encuesta que se hizo, el 85.5% está viendo todo lo referido al COVID en la televisión, pero el 44.4% lo están viendo en redes sociales. Pero algo bien curioso, el 76% de las fake news están en las redes sociales. Y no, me imagino que muchos ya conocen todas las fake news que hay, como el del líquido de las rodillas, de que la pistolita que mata neuronas. O sea, son muchas fake news que estamos viendo en Facebook o en Twitter o en otras redes que nos hacen, hasta de tanta gente que lo está publicando, hasta llega un punto en el que dice, ¿será cierto? Entonces es importante que no nos dejemos llevar por ese tipo de fake news, además de que causa muchísima ansiedad el estar leyendo de que ya se murió no sé quién, que ya le dio a no sé quién. Entonces es importante moderarnos en cuanto a la información que recibimos del COVID y también siempre verificar que esa información sea correcta. Sí, cómo esta parte, Iván, en la que nos hemos dado cuenta, ¿no? No sé si a ustedes, Aristides, esta parte en la que nos damos cuenta que inclusive cómo la gente percibe y cómo recibe la información y de quién es algo que también lo llevamos a los colegas, ¿no? ¿Qué pasa con estos colegas que comunican la información entre ellos? O como decíamos, el radio chisme, el pasillo chisme, radio, no me acuerdo, bueno, esta parte en la que estamos haciendo el chisme entre todos, ¿no? Radio Pasillo. Muchas gracias, Mar. El Radio Pasillo. ¿Qué es lo que pasa con esto? A ver, hay que considerar que también tenemos a gente que pues todos estamos en redes sociales, todos recibimos WhatsApps, todos recibimos informaciones de todos lados, y que justamente retomando un poco lo que les mencionaba hace unos momentos, dependiendo de cómo es la resiliencia o este entendimiento o esta capacidad de procesamiento de una persona, es el nivel de afectación que va a tener en temas como de este nerviosismo, miedo, bla, bla, y esta parte en la que puede proyectar esto a sus colegas, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer como organización para mitigar esta prevención de decir qué se comunica, qué sí, qué no, cómo lo hacemos y que la información verídica llegue de forma adecuada hacia todos, ya que sabemos que una comunicación adecuada, real, basada en evidencia de cuáles son las medidas adecuadas, nos ayuda a reducir todavía muchísimo más los porcentajes de incertidumbre, afectándonos de forma un poco más positiva, decir, mínimo tenemos una información en la que todos estamos actualizados, sabemos todos lo mismo y sabemos de qué forma actuar. Y eso nos baja los niveles de ansiedad y nos baja los niveles de incertidumbre y tenemos gente un poco más tranquila, pasando día con día y estando más enfocadas en qué sí puedo hacer y sí, qué tanto sí puedo estar haciendo el día con día, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes, por ejemplo, esto es algo que pasa y nos pasa en cualquier tipo de empresas, más las que están en temas de producción, inclusive todas estas partes en las que estamos compartiendo cubículos. Estas son algunas de las afectaciones, algo de lo principal que estamos viendo ahorita, sobre todo por el retorno al trabajo, ¿no? Entonces, retomando un poquito todos estos factores. A ver, por ejemplo, Iván nos decía algo bien importante, Iván. Nos decías, tenemos un grupo que trabaja desde casa, ¿no? Un 23% que está trabajando en casa, un 42% que disminuyó su ingreso. Aquí en el chat algunos dicen, pues considero que las jornadas laborales han incrementado. Algunas por acá dicen, creo que no. Pues evidentemente, como Aristides nos está comentando, pues hay algunas industrias que tuvieron que reducir su plantilla a la mitad, está rotando, eso afectó directamente a los sueldos, hay personas que disminuyeron, digo, hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Pues estamos viviendo que a todos nos está afectando de forma diferente. Entonces, no hay una respuesta, no podemos hacer lo mismo para todos porque tenemos grupos afectados de forma distinta, ¿no? Desde la diferencia de, fuiste un grupo vulnerable que te obligaron a irte a casa sí o sí porque tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa o eres simplemente de la edad, no le afectó lo mismo a una persona de la tercera edad que está laborando a un chavito de 18 que apenas estaba ingresando, ¿no? Entonces hay que considerar que estas afectaciones son bien distintas en cada grupo.
Sí, y también es importante considerar que pues las empresas tienen diferentes giros. Entonces a algunas les fue muy mal y a otras pues hasta les convino toda esta situación. O sea, las farmacéuticas y todas las empresas que tienen que ver con la salud, incrementó muchísimo. Estaba platicando con una veterinaria y me dijo que ella, que incrementó el 300% la cantidad de personas que llevaban a sus perritos, porque como ya todos estaban en casa, todo el tiempo estaban en casa, pues ya convivían más con el perrito y ya le ponían más atención. Y ahora sí, mi perrijo, ahí es que creo que le duele la patita. Y entonces a cada rato llevaban a los, este, a los perritos al veterinario. Entonces, por eso tiene muchísimo que ver y no podemos aplicarlo a todas las empresas porque los giros obviamente son muy distintos Claro, y algunas les pegó paridad cada de vez. giros. ¿Cómo? Ah, pensé que alguien me comentó algo. Sí, entonces es importante que tomemos en cuenta eso. A algunas les pegó más y a otras no tanto. Y a algunas les fue muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí hay una pregunta que, ¿cómo demostrar esto de riesgos psicosociales? Ahorita Aristides nos va a apoyar en esta parte al final, justo para ligar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no cuidamos toda esta parte? Voy a intentar ser lo más resumida posible porque como se dan cuenta, hay muchas áreas que tenemos que cuidar y prevenir, ¿no? Que ahorita, si se dan cuenta, estamos hablando de violencia y hostigamiento, de medio ambiente y equipo de trabajo, de carga y ritmo y horario de trabajo, comunicación, balance, trabajo y familia, seguridad, liderazgo, apoyo social, la promoción de la salud y prevención de conductas de afrontamiento negativas. Si se dan cuenta, quienes estén familiarizados un poquito con los temas psicosociales, pues realmente estamos enfocados en esto, pero ¿qué es lo que pasa diferente ahora que estamos viviendo este tema del COVID-19 y este aspecto del retorno al trabajo? ¿Ok? Entonces, no es lo mismo la afectación que estábamos considerando previo a esto en temas de violencia y hostigamiento, ¿no? Platicábamos el día de ayer, inclusive con Joel y con Aristides, esta parte de la violencia de cómo ha incrementado dependiendo del grupo al que pertenezcas. Sabemos, por ejemplo, que desde que inició la pandemia, el porcentaje de incremento de llamadas de emergencia por violencia de género aumentaron exponencialmente. Por ende, también la parte de la violencia intrafamiliar nos ha incrementado bastante el poder cuidar y el poder guiar a las familias de cómo prevenir algunas de estas, el llegar a este punto de la violencia. Entonces, es decir, ¿cuáles son estos cambios que estamos afrontando? ¿Qué voy a hacer con, por ejemplo, las mamás que están en home office, que están cuidando a los niños y que a lo mejor puede ser que tengan alguna posibilidad de estar en un hogar en donde pueda haber un ambiente de violencia, ¿no? Inclusive también hablamos aquí de discriminación, en qué pasa si tengo algún colaborador que estuvo contagiado de COVID y que entonces no le hagan el fuchi o que no lo discriminen simplemente por el hecho de haber estado contagiado, cosa que también nos está pasando y cosa que tenemos que revisar. ¿Cuáles son los protocolos que tenemos que implementar? ¿No? ¿Qué pasa con las cargas, ritmos y horarios de trabajo de los grupos a lo mejor que están en casa, de los que sí regresan? ¿Qué tanto, cómo voy a volver a repensar el cómo medir el desempeño de mis colaboradores? Es decir, ya los voy a medir bajo horario o más bien me enfoco con métricas y con objetivos diferentes, ¿no? Considerando que hay otros factores que podrían estar influyendo en su bienestar, ¿no? Regresemos un poquito a esta parte del home office de la mamá que está viendo al mismo tiempo el Zoom de los niños y al mismo tiempo tiene que estar contestando llamadas y al mismo tiempo tiene que hacerse de la casa y quizás existe la posibilidad de que a lo mejor la pareja no la apoya o que es mamá soltera o qué pasa con una persona que tiene incapacidad y vive sola. ¿Qué pasa con no? Sí. Todos estos grupos que se tienen que considerar para poder hacer los ajustes necesarios y poder prevenir que haya una afectación a nivel personal y a nivel organizacional, ¿no? Sí, también es importante, retomando lo que dice Anaísa, sobre las cargas, porque después de que ya esté platicando con clientes y con amigos, el home office ya es un caos ahorita, porque nunca hubo una estructuración del home office, nunca se marcaron horarios o se marcaron proyectos. Aquí la complejidad que se está viviendo en relación al home office es que hay muchas empresas que pues estaban acostumbradas a trabajar sus 8 horas
pero ahora en home office ya trabajan hasta 22 o 20 horas, porque es así de tengo que estar recibiendo, entrando a juntas, y tu horario laboral ya no era de 9 a 6, ya se vuelve de 8 a 10 de la noche o hasta las 12. Tu jefe te puede estar mandando mensajes o pidiéndote que se reúnan por Zoom. Entonces es importante crear una reestructuración bueno, una estructuración, porque no existe, una estructuración del home office, porque se tienen que poner tiempos o se tiene que llevar a proyectos, porque es importante que se marque esa situación en las empresas. Es correcto. Fíjate qué interesante esto que mencionas, Anaísa. Iván, hoy en la mañana escuchaba en el radio que se acaba de publicar el día de ayer la normatividad para el home office en España, con un carácter voluntario. Nosotros estamos en pañales. Desde el año pasado se hablaba de que ya este tema de home office o teletrabajo se estaba discutiendo en cámaras. Y es un tema importante, ¿por qué? Porque la realidad, y lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, no estamos hoy día en home office, estamos llevándonos el trabajo a casa en condiciones donde no necesariamente estamos cubriendo muchos de los riesgos laborales, principalmente ergonómicos o de iluminación. Entonces, qué importante va a ser que podamos tener esta regulación, pero en el momento que tengamos la regularización, normatividad del home office, también como organizaciones estaremos extendiendo nuestra responsabilidad en términos de seguridad y salud ocupacional al domicilio de nuestros colaboradores. Entonces, hay que estar preparados, no es algo que se deba de improvisar, tenemos que generar modelos profesionales de teletrabajo o de trabajo flexible. No solamente es que la gente se quede en su casa, habrá que tomar en consideración cuestiones de infraestructura y de temas de seguridad laboral, ¿no? Entonces, importantísimo. Uh-huh. Aris, yo estoy pensando que quizás en este material que les vamos a estar compartiendo, para justamente que vienen todas estas áreas y que vienen un poquito también de tips que podemos ofrecerles, que podamos mencionar justo en ese material que difundimos, las diferencias que hay para poder pasar más bien a qué hago, ¿no? Como que a lo mejor y ya más enfocarnos en qué hago, ya con esta información que me están diciendo, que creo que es muy clara y overwhelming. Entonces, ¿te parece si la hacemos así para enfocarnos en la parte de atención? Perfecto, entonces todo esto lo podamos compartir. Únanse al grupo de comunicación, ya les compartimos las ligas para que les mandemos este material que ustedes van a ver y también este material complementario que nos está ofreciendo Anaísa y ustedes puedan complementar su práctica y aterrizarlo en una mejor medida, ¿no? Y que sea útil el haber participado en esta sesión. Muy bien, pues entonces sigamos adelante. Sí, creo que sí. Me gusta esta parte en la que vamos a aterrizarlo un poquito más, ¿ok? Porque igual que no nos coma el tiempo y que se vayan con un mayor aprendizaje y estas cosas que las pueden ver más bien ya en el material complementario, igual si tienen dudas los podemos responder en las consultorías que tengan individuales que les vamos a ofrecer. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, ¿no? ¿Quién y cómo podrían ser los afectados? ¿Me regresas? Gracias, Aristides. A ver, por ejemplo, vamos a considerar personas en home office, ¿no? ¿Cuáles son qué es lo que pasa con el personal de home office? Y ahorita hay algunos que nos están mencionando que siempre estuvieron en sitio o que siempre estuvimos en oficinas. Ahorita vamos a tomar ese ejemplo. Pero tomemos el caso del personal en home office. A ver, también el personal en home office tiene, algo que todos nos está pasando, estemos en donde estemos, tenemos incertidumbre y miedo al contagio, sea quien sea, porque sabemos que si por allá nos dicen que el virus sobrevive, sabe cuántas horas en un producto y que tienes que estar desinfectando y entra y sale alguna persona. Todos tenemos incertidumbre y miedo al contagio, ¿ok? Comunicación e información inadecuada, que es lo que nos decía Iván, o sea, todo el mundo recibiendo el fake news, ya abriendo inclusive plataformas en Facebook que parecen ser verídicas, pero solamente están diciendo información que no es relevante, que no sabemos si sí es verdad o no, y que no nos metemos a la OMS para ver si cuáles son estos, ¿no? Lo adecuado, o inclusive el seguimiento de los lineamientos de la Secretaría de Salud y de Gobierno. Entonces, tenemos comunicación e información inadecuada, cambios y adaptaciones constantes que nos provocan estrés. Esto que les platicaba. A ver, nos cambiaron toda la rutina, ¿no? Ya estábamos estructurados un poquito a saber cómo poder hacerle frente a una realidad o a un mundo
que de por sí es un poco complicado y que venía un poco complejo también. Entonces, estos cambios y adaptaciones, lo normal y lo esperado para un ser humano es que nosotros podamos pasar esta adaptación a los cambios de forma gradual. Y esto fue sí o sí, tienes que cambiar. Entonces, no nos dieron la oportunidad para que nosotros, hablando psicológicamente hablando, tengamos esta oportunidad adaptativa, que es el proceso esperado que necesitamos los seres humanos para poder llevar a cabo nuestras funciones de forma adecuada. Entonces, cambian de repente, no sabemos qué hacer. Personas que a lo mejor y no habían tenido como esta oportunidad también o resiliencia, pues por ende, evidentemente íbamos a tener personas que están estresadas, que están ansiosas, que inclusive aquellas personas, hay que considerar que luego hay personas que también traían predisposición de a lo mejor alguna angustia previa o alguna muerte, lo que sea, que a lo mejor esto llegó solamente a detonar, ¿no? Entonces detona y se vuelve a lo mejor un problema un poquito más complejo, ¿no? Todas las personas respondemos de formas distintas. ¿Qué pasa con papá y mamá? ¿Qué pasa con los padres de familia, con mamás solteros, padres solteros, con las abuelas que cuidan a los niños? ¿Qué pasa con, no? Toda esta parte. También se adaptan a las nuevas modalidades escolares. Existe la posibilidad de violencia. No es una situación que podemos pasar por desapercibido, que también es una realidad y que por ende todo esto también lo llevamos a casa. Entonces, casa, trabajo, casa y más en home office, ¿dónde está la separación? Y hay que considerar estos aspectos. Otras cosas, espacios físicos no adecuados, mobiliarios y servicios inadecuados, las sillas, los escritorios. ¿Qué pasa? Tengo que contratar más internet, la cuenta de la luz llegó carísima, ¿no? ¿Cuáles son las posibles afectaciones? Es decir, problemas ergonómicos, afectaciones musculoesqueléticos por no tener una silla adecuada. Yo, por ejemplo, ahorita no traigo una silla muy adecuada. Estas juntas virtuales que a lo mejor y no tenemos el espacio para poder llevarlo a cabo porque tenemos al perro ladrando, tenemos a los niños al lado, tenemos las situaciones de casa que generan ruido, todos estos aspectos que de todas maneras alimentan más todavía un estrés que puede ser perjudicial. Ahora sí, como decía, retomo lo de Arístides, estas afectaciones, la respuesta fisiológica a todo lo que me está pasando por un alrededor. No puedo con tanto, ¿cómo le hago? No tuve tiempo para adaptarme, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, esta parte del home office, ¿me puedes apoyar con la otra slide, por favor, Arístides? Ahora, aquí que nos decían un poquito, ¿qué pasa con los que estuvieron en personal en oficinas? ¿O qué pasa ahorita que están retornando? A ver, aquí también, de por sí, si había incertidumbre y miedo al contagio, si no hay una comunicación adecuada, si no hay medidas de seguridad e higiene adecuadas, si no están los planes bien determinados, si no llega todas estas prevenciones, no hay material preventivo, ¿no? La incertidumbre y el miedo al contagio inclusive es mucho más alto, mucho más alto, y tenemos a personas que a lo mejor ya están diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar aquí porque tengo tanto miedo que ya no quiero laborar, o que inclusive está siendo bastante complicado el que puedan enfocarse porque su enfoque está en, ¿y si me contagio porque estoy aquí? ¿No? Entonces, no tenemos a personas concentradas ni enfocadas. No vamos a tener personas que estén laborando adecuadamente, no va a haber resultados. Entonces, tenemos que considerar todas estas cuestiones que nos ayuden a bajar la incertidumbre, a reducir el miedo al contagio, ¿no? La comunicación e información inadecuada, nuevamente que les mencionábamos, y los cambios y adaptaciones constantes. No era ya cuando hace unos par de meses ya nos estaban diciendo, váyanse a casa, quédense encerrados, y no pasó un par de meses para que otra vez nos tenemos que volver a adaptar a una nueva realidad. No hemos tenido oportunidad de procesar adecuadamente estos cambios y adaptaciones constantes. Por ende, estamos poniendo a trabajar nuestro sistema muchísimo más, con mayor velocidad a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, de forma adaptativa, de forma orgánica, inclusive hablando de temas fisiológicos, orgánicos, cerebrales, está siendo complicado para el ser humano. Es complicado y nos está haciendo complicado esta parte adaptativa. Entonces, como les mencionaba, ¿qué pasa con todas aquellas personas que a lo mejor traían afectaciones previas a salud mental? ¿No? Pues truena, como una olla express. ¿Qué pasa con las personas que ya están en oficinas, pero que han tenido pérdidas de familiares y amigos, ¿no? Nos ha tocado ver mucha gente de este tipo en consultorio, inclusive empresas que han tenido, mucho personal que han tenido pérdidas de familiares. ¿Qué vamos a hacer con el personal que está realmente en la oficina? O sea, está en un tema de presentismo. ¿Qué vamos a hacer con estas personas para poder apoyar?
¿Qué pasa con las pérdidas económicas, no? Entonces, todas estas son las cuestiones que nos estamos afrontando y que realmente nos están pasando a todos. Ahora, ¿me apoyas, Aristides, por favor? Ahora, platicando un poquito para que lo veamos más como en un sentido lógico de qué es lo que pasa. Están las afectaciones por COVID-19 en temas de salud mental, ¿no? Lo que les estamos diciendo. ¿Qué es lo esperado que nosotros estamos viendo? Como lo decía Iván previamente un poquito, las afectaciones esperadas que nosotros estamos viendo y que es esperado de las afectaciones por este tipo son de temas ansiedad, estrés, depresión, adaptabilidad y duelo. Duelo por temas de, duelo por los temas de las pérdidas y, bueno, y evidentemente el aumento en las conductas de riesgo de consumo de alcohol, de drogas, de aquellas sustancias nocivas que nos ayudan a nosotros decir, pues me voy a echar un vinito para mínimo olvidarme del mundo un ratito. Y es, en vez de ayudarnos, a fin de cuentas nos termina perjudicando más y nos detona mayor afectación en salud mental. Entonces, los resultados de estas afectaciones que les estoy mencionando en temas de salud mental nos lleva a tener colaboradores que no pueden concentrarse. Ahorita los niveles de inatención están altísimos. Es muy complicado que una persona pueda mantenerse activo laborando de la misma forma que lo hacíamos antes, porque hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo que la gente se cansa, la gente no se puede concentrar, hay mucha inatención. Entonces, ¿cómo nos afecta a nivel organizacional? Aumento en riesgos y accidentes laborales, falta de motivación. Todo esto que nos lleva, pues ahí sí nos lleva, no, Aristides, a un burnout, pero no un burnout en donde no es solamente por temas laborales, sino por todo aquello que les estoy mencionando que nos está sucediendo, ¿no? Un burnout de decir no puedo, bajan los niveles de productividad. ¿Y qué es lo que pasa en las organizaciones? Tenemos pérdidas económicas. Ahora, ¿qué hago para resolver? ¿Qué hago para prevenir? O para, en vez de tener bajos niveles de productividad, empezar día con día a que los niveles de productividad puedan comenzar a ser otra vez normales o empezar a reactivarlos y más bien empezar a reactivar la economía en vez de tener pérdidas. Entonces, ¿me apoyas, por favor, Aristides? Tenemos que considerar esto también. Estos son aspectos que tenemos que considerar dentro de nuestros planes, de nuestros temas preventivos, de qué tenemos que hacer. Consumo de alcohol y tabaco, trastornos en el sueño de ciclo vigilia, repercusión en sistema inmunológico y malos hábitos alimenticios. Aparte de lo que les estamos mencionando, que ya existe, estos son también las conductas de riesgo que nosotros hemos visto frecuentemente y que está pasando con la gente. Pues el simple hecho de habernos encerrado después nos vino a tronar el trastorno, la parte del sueño ciclo vigilia. No dormimos bien, tenemos insomnio, la afectación de no poder salir y poder estar con el ciclo adecuado, el sistema inmunológico evidente, no comemos de la misma forma, aumenta el consumo de alcohol y tabaco. Todos estos son factores de riesgo que a lo mejor ustedes podrían considerarlos, pues son factores individuales, ¿no? Dicen, oye, pues yo no tengo culpa a lo mejor que tomen más, o que no duerman, o que no coman bien. Pues no, pero es algo que sabemos que el COVID-19 vino a repercutir a nivel global. A nivel global nos vino y esto se ha incrementado, este problema. Entonces, ¿qué hago? ¿Me apoyas, por favor? ¿Qué debo de preguntarme antes de decir, pues ahora qué hago? ¿Qué planes de acción empiezo a intervenir? Tengo que preguntar, ¿qué he hecho ya para abordar el riesgo? A esto me refiero, por ejemplo, a lo mejor hay empresas que nos ha tocado que nos dicen, oye, pues sabes que sí implementamos el home office, pero ya hice que a lo mejor solamente se conecten de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero ya está home office. Pero, a ver, ¿funcionó? ¿No funciona? ¿Consideras que tienen hijos? ¿Consideran? ¿No? Todas estas consideraciones muy adecuadas dependiendo del tipo de grupo que estamos considerando. ¿Qué es lo que pasa? Pues a lo mejor tengo un programa de psicología que hemos apoyado a ciertos colaboradores. Bueno, pero ¿realmente ha sensibilizado a la población de cuáles son las posibles afectaciones? ¿Saben? ¿Saben que es normal, que se puede tratar? ¿No? Entonces, tenemos que preguntarnos qué hemos hecho ya y qué otras acciones necesitamos modificar o hacer para que funcione, para que sí funcione, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta estas preguntas, regreso a esta línea en donde ejemplifico y les comento a ustedes
¿qué es lo que nos pasa? Entonces, tenemos que incorporar programas de atención que estén directamente asociados al cuidado de nuestro capital humano, al cuidado del personal, que nos puedan atender estas afectaciones por el COVID-19, ¿ok? Una vez que empecemos a incorporar estos programas, tienen que ser número uno y bien importante. Yo lo veo así, lo veo como si fueras al Burger King y estés eligiendo combo 1, combo 2, combo 3, el combo papas, combo refresco. Llegas y con tu niño chico, el niño chiquito pues nada más puede comprar una cajita feliz porque es lo único que aguanta. Pero a lo mejor el papá necesita un combo Whopper doble y se lo compras. Entonces, estos programas deben de ser adaptativos, revisados y actualizados de forma continua, porque una realidad, chicos y chicas, es que este tema me encantaría decirles que hay una varita mágica que resuelva los problemas a largo plazo. No lo existen. Estamos trabajando y viendo y actualizándonos de forma de cómo cambian las cosas tan rápido que tenemos que actualizarnos constantemente y ver si funciona o no. Tienen que ser revisados y actualizados de forma continua, moldeables dependiendo del área, ¿no? Actividad y condiciones laborales de los colaboradores y los temas también personales, ¿no? Para poder generar un apoyo integrativo y que llegue a todas las áreas. Por eso hago este ejemplo del Burger King, que cada combo o cada programa o cada proyecto para dependiendo de cada necesidad de cada persona, ¿ok? Entonces, no sé si con esto, en la parte en la que les vamos a compartir este material, en donde vienen las áreas de afectación, lo que les mencionamos, violencia, comunicación, liderazgo, todos estos temas, para cada uno de ellos hay que considerar estos aspectos, ¿ok? Entonces, estos planes tienen que estar de esta forma adecuados para eso, para evitar que haya una afectación mayor. No sé cómo ha sido tu experiencia en esta Aristides también de guiar esta parte. Es correcto. Finalmente, y qué bueno que lo vuelves a mencionar, todas estas recomendaciones que ya tenemos por los diferentes niveles o por los diferentes factores, se los vamos a hacer llegar como material complementario, por eso es muy importante que tengamos sus datos para que los podamos compartir. Pero ¿de qué manera los estamos viviendo en las organizaciones? Finalmente en las organizaciones sí estamos teniendo un impacto pues significativo, sobre todo en temas de cómo actúo. O sea, me dan algunas normativas, lo que tenemos son referencias como las listas de retorno seguro al trabajo del Seguro Social, pero se quedan ahí, o sea, se quedan en un checklist que además no necesariamente tengo todo el espectro de cumplimiento. Incluso de qué nos hemos dado cuenta y qué ha brincado en este tema. Cuando hablamos de las listas de Seguro Social, nos estamos hablando de temas de seguridad y salud ocupacional y nos damos cuenta que tenemos vacíos muy grandes en cumplimiento de estos temas de seguridad y salud ocupacional desde mucho antes del COVID, ¿no? Son muchas normatividades, a nivel laboral tenemos 44 normatividades, que muchas de ellas se han convertido en letra muerta, lamentablemente por la falta de vigilancia de la Secretaría del Trabajo. Entonces, ¿qué pasa ahora que tenemos que hacer o tomar de ahí para poder garantizar nuestras operaciones en donde nuestro personal está ya mucho más sensible a estos riesgos? Pues nos damos cuenta que tenemos incumplimiento en muchas de estas normatividades, en muchos de estos parámetros, y bueno, nuestro programa de atención civil, de protección civil, no llega a estos temas, ¿no? Llega muchísimo, mucho más abajo de lo que realmente requerimos en estos términos, ¿no? Bien, pues otra de las cuestiones que han sucedido a causa de todo lo que hemos platicado es ese temor a perder el trabajo y los ingresos que puede causar. Muchos colaboradores tienen miedo de pedir apoyo si están enfermos y con tal de cumplir, pueden hasta tener algún COVID o algún tipo de enfermedad y pueden automedicarse e ir a trabajar así y generar un riesgo para todos los colaboradores en el caso de que llegaran a estar en las oficinas. Entonces es importante mantener muy, muy buena comunicación con nuestros colaboradores y también llegan a adoptar prácticas laborales poco saludables para complacer a los gerentes y supervisores, como quedarse más tiempo en el trabajo o sobrecargarse.
Entonces, siempre es importante mantener una comunicación con nuestros colaboradores porque ha tenido un impacto muy, muy grande desde, según el IMSS, ha tenido casos de atención psicológica desde el 39% es leve, el 57% ha sido moderado y el 3% ha sido severo. Entonces es importante tener esos datos para tener en cuenta que nuestros trabajadores ahorita han tenido cierto temor por perder ese trabajo y están cometiendo conductas que no son favorables ni para ellos ni para sus demás compañeros, porque los pueden poner en riesgo al estar en estas conductas que no se ven, bueno, que por miedo a perder el trabajo se ven afectadas las demás áreas del trabajo. Y en cuanto a la incertidumbre sobre el futuro, pues si la falta de empleo garantizando se asocia con un aumento de estrés y de ansiedad y depresión y de agotamiento. También los principales motivos de las llamadas que les comento que recibió el IMSS fue de ansiedad, de trastornos del sueño, fue de miedo, estrés, irritabilidad, depresión, ideación suicida y adicciones. Entonces es importante siempre tener en cuenta que todas estas situaciones han generado ciertas emociones o afectaciones en nuestros colaboradores y según la Secretaría de Salud, estos eventos han sido críticos como desastres de emergencias humanitarias. Bueno, en el caso de eventos críticos, aumenta el 80% de las personas en cuestión de aumento de temor, de angustia, de pánico. Entonces es importante que ahorita que estamos viendo esta pandemia, tomemos en cuenta que nuestros colaboradores pueden entrar en crisis por todas las situaciones que estamos viviendo. Uh-huh. Y pues muy bien. Yo creo que aquí con estos datos, yo creo que vamos aterrizando para que finalmente también poder ya ir preparándonos al cierre de esta sesión y poder atender, que veo en el chat hay bastantes preguntas. Yo creo que aquí es importante que podamos, como decía al inicio de la sesión, sin buscar ser adivinos, sin querer adivinar el futuro, ¿qué es lo que podemos esperar a corto o ya inmediato plazo, a mediano plazo y a largo plazo? Pues yo les preguntaría aquí, yo a corto plazo creo que ya lo vivimos, es a lo mejor esta aceptación de esta nueva realidad, un poco en el tema de resignación, sí, una resignación a esta nueva normalidad, pero también yo percibo mucho el tema de desesperanza en algunas personas y ya en algunas personas también yo ya veo un entusiasmo de buscar y vamos a hacer y vamos a salir adelante y ya poniendo manos a la obra. No sé ustedes qué opinan en el corto plazo, qué es lo que podemos esperar a nivel empresa. Ok, sí, a nivel empresa, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Es ya de atención, considerando a personal que está en home office, a personal que está en empresa, vamos a tener personas un poquito más estresadas de lo normal, porque justamente ya pasamos este periodo que les mencionaba al principio de incubación, en el que cuando empieza la pandemia y empezamos un evento traumático severo, necesitas mínimo 3 meses, que les decía que era lo que es necesario para que se empiece a empollar el trastorno por estrés postraumático, trastornos un poquito más graves. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ahorita colaboradores a corto plazo que van a tener miedo y que sus niveles de productividad van a ser un poco más bajos de lo acostumbrado porque tienen esta afectación que todos estamos viviendo como consecuencia de una pandemia, ¿no? Entonces vamos a tener esta afectación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver posibles riesgos. Riesgos de ahorita, de gente deprimida, de gente asustada, de gente ansiosa, de gente estresada, de gente en duelo. Eso es lo que vamos a tener. Eso es lo que vamos a observar en los temas del capital humano, ¿no? A corto plazo, porque ahorita te digo ahorita a largo plazo que se nos puede venir encima. No, y en el mediano plazo también, ¿no? Porque finalmente ahorita en esta aparente nueva normalidad, en esta reactivación de las labores, yo creo que estamos viéndolo en un plazo a tal vez diciembre, primer trimestre del 2021, pero en el mediano plazo no podemos perder de vista cómo se van a conjugar las otras crisis, ¿no? La socioeconómica, la financiera, ¿qué va a pasar con este tema de, ok, sí, ya estamos abriendo, ¿no? Por ejemplo, gimnasios ya están abriendo al 30%, algunos ya, me parece que esta semana, otros la próxima semana,
pero finalmente, ¿cuál va a ser la tasa de bajas que vamos a tener en las inscripciones? ¿Cuál va a ser realmente el volumen de ingresos? ¿Si va a sustentar nuestra operación? ¿Y qué tanto vamos a poder respirar en algunos negocios que finalmente, como lo vemos en el sector restaurantero, en el sector de la hospitalidad, estamos teniendo afectaciones graves? Porque también en ese mediano plazo se va a ver la repercusión de los cambios en nuestros hábitos de consumo, en viajes, en compra de ropa, en todo esto que hoy día ya no somos los mismos que éramos en marzo, ¿no? Sí, No claro. gastamos lo mismo, gastamos menos dinero y tal vez decimos, híjole, ¿por qué gastaba tanto dinero, no? Entonces, yo creo que en el mediano plazo hay una gran incertidumbre. Creo que ese para mí es el espectro más gris que tenemos, ¿no? ¿Qué va a pasar en el mediano plazo y cuándo va a pasar? El largo plazo no me preocupa, es un poquito más fácil de proyectar. Pero a ver, ¿ustedes qué opinan al respecto? Y yo en cuanto al mediano plazo, en relación a las organizaciones, yo creo que aquí es cuando la empresa tiene que empezar a crear nuevas estrategias para poder adaptarse a la nueva normalidad. En el corto plazo es como que estás viendo cómo las deficiencias que está generando tu empresa por razones del COVID, y a mediano plazo entonces tú ya tienes que tener una estrategia o tienes que estar trabajando esa estrategia basado en toda la afectación que viviste a corto plazo. Entonces ya a mediano plazo tú tienes que ir trabajando toda la problemática para generar opciones y estrategias para atacar lo que te generó la problemática, porque obviamente nadie le esperaba. Entonces, eso es lo que yo creo que es más importante que se tiene que trabajar a mediano plazo, y a largo plazo, pues ya se verá la efectividad de las estrategias que generó la organización. Entonces yo creo que sí es muy importante ver cómo es ese proceso de cómo trabajó la empresa con sus colaboradores, si hubo atención ya sea de salud o salud mental y salud física, y todo esa como reestructuración de la que hemos estado platicando, para ver si sí va a tener éxito a largo plazo, porque siendo realistas, muchas empresas no van a sobrevivir a esto y unas, de hecho, ya no existen. Entonces, es importante tener esa estrategia como lo había platicado. Esa es mi opinión al respecto. Yo Sí, coincido contigo en el largo plazo, ¿eh? Esta parte de la poda, de la evolución de las empresas, finalmente yo creo que sí vamos a tener esta evolución digital necesaria y muchos modelos de trabajo, como las propias escuelas, ¿eh? Las escuelas, el modelo escolar sabemos que viene de la revolución industrial. Realmente como padres de familia, tal vez ahorita estamos sufriendo, padeciendo el que si estamos en el Teams, en el Meet, en el Zoom, en las clases, pero el día que mis hijos tengan que volver a clases, además de todas las partes de sanitaria, yo no sé si estoy dispuesto a que vuelvan a estas clases tradicionales o voy a buscar un modelo híbrido donde tenga un modelo blended de capacitación, en donde también el niño no tenga que estar perdiendo el tiempo todo el día en la escuela, ¿no? Sí, La claro. parte es muy importante, ¿no? Pero a ver, ¿ustedes cómo lo ven en el largo plazo? yo lo veo, mira, como a largo plazo, esto que decía Iván, y un poco mezclando lo que dijo, lo que dijiste tú, Aristides, y lo que dice Iván, que les hago mucho énfasis en retornar a lo humano, al capital humano, porque es lo que nos da, a fin de cuentas, este empuje y lo que saca las organizaciones adelante. A ver, ahorita esta parte en la que tenemos que considerar el retorno al capital humano para evitar que pasen, digamos que estas afectaciones a largo plazo. Como dice Iván, si hacemos una intervención adecuada para trabajar entonces con todo lo que previamente les había mencionado, que les habíamos mencionado que está sucediendo, si hacemos una intervención pronta y adecuada, vamos a evitar cuáles son los problemas a largo plazo. A ver, el problema número uno, y las cosas así, les voy a decir cómo es. Las tasas de ideación suicida y de suicidio pueden aumentar exponencialmente. ¿Por qué? Por los temas de consumo de sustancias nocivas, por pérdidas de trabajo, por depresión preexistente, por ansiedad preexistente. Todas estas conductas de riesgo, sumándoles los aspectos que estamos viviendo de inseguridad, de incertidumbre, pérdidas de empleo, pérdidas económicas, pérdidas de duelo, todo eso nos va a afectar. Entonces vamos a ver un aumento exponencial en estas crisis que les estamos mencionando. Entonces se nos pueden brotar, puede pasar esto, o sea, puede ser que esto nos vaya a afectar a temas de que estos niveles nos vaya a aumentar. Número uno, a ver, pero que si no nos vamos tan drástico, no nos vayamos tan drástico, pero ¿qué pasa, por ejemplo,
como lo más común, el tratamiento integrativo que nosotros manejamos en este tipo de situaciones dentro de la psicología, ya es integral ahorita con psiquiatría. ¿Por qué? Porque es tanto que necesitamos ya hacer un modelo holístico integrativo que pueda ser funcional. Pues ya hay muchos temas como ahí de debate, de psiquiatría y todo, pero vamos a tener también a gente que esté medicada. Esa es una realidad también. Entonces, a ver, el tiempo en el adaptativo de un medicamento, de un ansiolítico, de un antidepresivo, es más o menos de entre 1 a 3 meses. Y entonces los efectos secundarios que estos medicamentos tienen, pues evidentemente son trastornos del sueño, un poco también de me siento aletargado, estoy un poco adormilado en lo que me acostumbro y mi sistema central nervioso se ajusta. Entonces, esto también consideramos a aquellas personas que a lo mejor por estar adormiladitas pueden representar también un riesgo. ¿Qué hago con esto? Pero a fin de cuentas es algo que está pasando y que es una forma de actuar y que es una forma benéfica de cuidar a nuestros colaboradores, justamente para que a largo plazo sí se logre tener este empuje y este levantamiento. Ahorita va a ser el empedrado, la montaña rusa, el a veces vamos bien, a veces acá, ajustes necesarios para prevenir que lleguemos a los temas más graves, que son los trastornos más difíciles de tratar o a lo más difícil y a lo más feo, que es un suicidio, que son muertes. Entonces, así es la cosa. ¿Qué vamos a hacer? Correcto. ¿No? Es correcto, Anaísa. Gracias por darnos este escenario que aunque pudiera parecer catastrófico, es realista, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir esto, ¿no? ¿Cuál es la ruta que ustedes están recomendando y que vamos también a poder presentar de una manera mucho más puntual en una experiencia de aprendizaje que les vamos a compartir también en unos minutos? Entonces, ¿cuál es esta ruta que tenemos que seguir? Ok, ¿qué es lo que nosotros hacemos y que hemos podido, que hasta la fecha, porque les menciono, es algo que actualizamos constantemente? Estamos nosotros regidos bajo la APA, que es la American Psychiatric Association, y estamos constantemente actualizando todos los modelos en temas también laborales de cómo abordar esta problemática. ¿Qué es lo que hemos hecho con organizaciones y con algunos de nuestros clientes? Primeramente es generar como este comité de bienestar, que a lo mejor ahorita tú lo mencionas también dentro de la norma, ahorita que hay muchos temas y muchas preguntas con respecto a esto, pero a ver, tenemos un comité de bienestar al cual tenemos que capacitar en primeros auxilios psicológicos o en esta parte de qué es lo que va a pasar con nuestros colaboradores a nivel psicológico y afectaciones que puedan tener. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo poder actuar y saber qué hacer en estos casos cuando sabes qué es lo que pasa, ¿no? Luego pasa que llegan el personal en crisis y pues los departamentos que son los que más se dedican como a la parte de la atención al capital humano, pues también nos agarran en curva, porque recordemos que también somos humanos. O sea, a lo mejor nosotros mismos tenemos cosas y nos puede perjudicar inclusive lo que el otro nos diga, ¿no? A nosotros nos pasa ahorita como psicólogos. Entonces, capacitación, saber es poder, la información es poder. Tenemos que capacitar a este comité que vaya a ser adecuado para dar la atención y el seguimiento a estos casos. Tenemos que generar después una campaña de sensibilización de temas de salud mental a través de un plan de comunicación interno. Regresamos a lo mismo, mucho énfasis en los temas de comunicación. Comunicación e información es poder. En esos mismos planes y campañas de sensibilización de qué es lo que nos puede pasar, si tienes esto, acude acá, si tienes esto, ve con nosotros, te podemos asesorar o orientar. En estas mismas campañas, chicos, se pueden poner bien creativos con los temas digitales. La cosa es bien divertida, ¿verdad? En decir a poder ser creativos. En esos mismos comunicados se pueden comunicar todas estas partes de la atención de seguridad e higiene, de qué está haciendo la empresa, de qué pasa con los sueldos, qué va a pasar con las bajas. Todo este plan de comunicación interno que nos va a ayudar a bajar incertidumbre, a educar a la gente, a saber a dónde irse. Esto nos va a ayudar mucho a que estemos día con día y que su gente, pueda estar enfocados realmente día con día, sobreviviendo el día con día, pero sí ser productivos, en vez de estar por todos lados. Entonces, después de esto, lo que nosotros proponemos es programas de cápsulas breves de salud y autocuidado, ¿no? Salud mental y autocuidado. Nos ha tocado que con algunas empresas lo hacemos de forma quincenal, una vez al mes, de temas breves de qué pasa cuando, por ejemplo, ¿cómo le hago con las mamás de familia? ¿Qué hago con mis hijos que están acá y tienen berrinche?
¿Qué hago cuando tengo ansiedad? ¿Cuáles son los niveles de riesgo y hacia dónde voy? ¿Cómo le puedo hacer para manejar mi estrés? Que son complementarios. Ojo, esto es complementario para poder lograr un cambio. El cambio es desde la organización, esta propuesta. Esto es un complemento, lo complementario para que nos ayude a que sí funcionen estos programas y planes de acción que están implementando. Se pueden identificar a los colaboradores con alto riesgo. ¿Cómo? Contamos también con estas partes de los, como de pequeñas encuestas o pequeñas entrevistas de media hora, que ya sabemos cuáles son los puntos a atender para ver si una persona está en mayor riesgo que otra. Aquí también se capacita a ustedes. ¿Cómo puedo hacer o saber que uno de mis colaboradores tiene riesgo en temas de suicidio, en temas de violencia de género, en temas de consumo de alcohol y tabaco, ¿no? Y en caso de que tengan estos colaboradores que pues evidentemente son problemas más complicados de trabajar, ¿qué es lo que hacemos? Se pueden redirigir a una atención psicológica individual. Aquí, como nos decían en el chat, miren, la verdad es que me encantaría decirles una realidad contraria, pero es que las instancias públicas ahorita no están aceptando los temas psicológicos como tal, están dando la prioridad al COVID. Entonces, aquí hay muchas opciones, o sea, muchas opciones de poder canalizar y derivar y poder decir, nosotros tenemos el acompañamiento psicológico para estos casos, o digamos que ustedes, ¿no? Dentro de su comité de bienestar están también capacitados que pueden dar esta orientación o dar este seguimiento a los casos de crisis y más bien poderlo supervisar a ustedes, a este comité, sobre estos casos, de forma quincenal de decir, a ver, Anaísa, hice esto, Iván, hice el otro, lo hice bien, lo hice mal. ¿Cómo te sentiste con esto? Porque otra cosa es que no vamos a quemar tampoco a la gente que haga frente a esto. Tenemos que darles un acompañamiento y esta seguridad, ¿no? ¿Qué pongo aquí en la opcional? Es la revisión de casos de alto riesgo por guía de referencia 1 de la norma 035, pero aquí quiero que entres tú un poquito más a explicar esta parte, Aristides, Claro que sí. con esta parte. Claro que sí. Y de hecho veo aquí muchas preguntas también alineadas a este tema, ¿no? ¿Qué pasa con la 035? Porque, ok, ya somos conscientes, y creo que ese es el gran valor que nos ha dado la 035. Ya somos conscientes que existen los factores de riesgo psicosocial. Para ¿cómo se combinan estos dos elementos? Y creo que mucho ha sucedido en las noticias y comentarios de, oye, ¿y va a haber una prórroga? Porque finalmente tenemos el fantasma, ¿no? Entrada en vigor al 100% el 23 de octubre de este año, ya a un mes exactamente, ¿verdad? Entonces estamos a 30 días de la entrada en vigor de la norma 035. ¿Va a haber prórroga? No, no va a haber prórroga. ¿Por qué no? Porque la emergencia sanitaria no afecta el cumplimiento de las obligaciones normativas. Y esto lo hablo con mucha claridad. Recuerden que la norma oficial mexicana no es cumplir con una cosa, no es presentar una declaración, no es una declaración de impuestos, no es el pago del predial, no es el pago de la tenencia. La norma 035 regula condiciones de seguridad que debemos de tener en cuenta y que vamos a mantenerlas como un modelo de gestión de los riesgos psicosociales. La emergencia sanitaria afecta, no afecta las obligaciones, es más, deberíamos de anticiparlas. En lugar de pedir prórroga, deberíamos de apurarnos a tener ya cubierto y a ampliar el espectro de cumplimiento de la norma. ¿Por qué? Porque finalmente nadie nos va a multar si dentro de un mes no tenemos todas las cosas de la norma 035. Es más, seguramente con toda la problemática que estamos viviendo, el nivel de riesgo que tenemos de una inspección por parte de la autoridad hoy se está viendo disminuido, ¿no? Tal vez va a ser con menor probabilidad que nos inspeccionen. Pero a mí no me preocupa la Secretaría del Trabajo, a mí me preocupan los colaboradores, porque ahí estamos incubando a través de estos factores de riesgo una problemática que sí puede ser un cohete que nos truene en la mano. Entonces, ¿qué es importante? Sí, los efectos del COVID definitiva y no hay manera de negarlos, son un factor de riesgo psicosocial. ¿Los contempla la norma? No. Es decir, la norma no alcanza a ver el COVID. Si yo me comprometo a un sistema de gestión de riesgos psicosociales, tendré que complementar mi implementación de la norma 035 con algunos otros elementos que me permiten cubrir, monitorear, controlar los riesgos derivados del COVID-19. Me han preguntado mucho y creo que cada semana por lo menos recibo 1 o 2 preguntas. Oye, ¿el COVID-19 se puede identificar como un acontecimiento traumático severo? Sí, es un acontecimiento traumático severo definitivamente para quien lo vive, para quien tiene un duelo por un familiar. Pero ¿califica para efectos de la NOM 035?
No necesariamente. Si es derivado de la actividad laboral, es decir, si el contagio se presentó derivado de tu actividad laboral, sí. Pero recuerden que la norma nos obliga únicamente a canalizar a los colaboradores una valoración psicológica. Si esto no es derivado del trabajo, no lo tendría que canalizar por términos de la norma, pero humanamente sí debería de darle un proceso de atención, de contención. Ahora, lo acaba de mencionar Anaisa, o sea, ahorita el servicio público, Seguro Social, no va a estar atendiendo esto. Entonces, yo cumplo muy a todo dar con mi norma 035, hago todas mis canalizaciones a Seguro Social, y eso y nada es lo mismo porque no van a tener la atención. Entonces, ok, sí hay que canalizar, hay que cumplir con la obligación, pero lo que hay que hacer es proteger al colaborador de este efecto postraumático que genera el acontecimiento traumático severo. 2, es importante, indispensable establecer las medidas de prevención de riesgo psicosocial con respecto al COVID. Lo menciona de alguna manera las listas del Seguro Social, lo habla, pero ojo, pongamos atención en algo. Creo que de las cosas más importantes en términos de seguridad y salud ocupacional es identificar que una de las principales responsabilidades que tenemos como patrón es adoptar este rol de la comunicación formal. Hablamos hace rato de las fake news. O sea, a mí no me importa que haya redes sociales. Yo tengo que asumir ese papel de ser el medio de comunicación oficial para mis colaboradores y no solamente informarles cuáles son las medidas de prevención. Tengo que asegurarme que se cumplan y tengo que proveerles de los medios para que se cumplan. Entonces, no solamente es darles la técnica de lavado de manos o del uso de cubrebocas y la sana distancia, es proveerles de los medios, generar los ajustes en ingeniería en nuestras instalaciones, en los procesos administrativos, y vamos a ver que sí hay un tema psicosocial. Lo cubre la norma, lo va a medir el cuestionario, le cambio. Vamos a tener que dejar de ver los cuestionarios, que los tenemos que cumplir, pero vamos a tener que ampliar esto, ¿no? Porque a lo mejor la aspirina sirve para un dolor de cabeza, pero para un dolor de estómago no me sirve. Entonces, pero la norma dice la aspirina. Sí, pero tú no necesitas una butildiosina, necesitas un antiespasmódico. Vete más allá de lo que dice la norma. Si solamente piensas en la norma, vas a dejar descubierto el tema psicosocial del COVID. Necesitamos ver el COVID como un factor psicosocial también muy importante y tendremos que tener acciones complementarias a la de la norma para poder mitigar y atender a ese riesgo psicosocial que estamos viviendo. Y muy importante, sí se aconseja llevar a cabo un proceso de identificación de los efectos psicosociales en la organización. Encuestas, sondeos, a lo mejor grupos focales, sesiones 1 a 1. Necesitamos identificar qué está viviendo, qué está sintiendo estas personas que forman parte de nuestra organización. Si yo aplico los cuestionarios, me han preguntado, ¿aplico la guía de referencia 1 otra vez? No te sirve de nada, no pregunta nada de eso, no te ayuda. Aplico la guía de referencia 2, la 3, no pregunta nada de esto. Tienes que implementar y complementar situaciones de monitoreo, de identificación de riesgos psicosociales que no vienen en la norma. Si estás comprometido con la gestión de estos riesgos psicosociales, lo harás. Si estás cumpliendo con la norma y tienes otras preocupaciones, porque hay empresas que están viviendo otra situación y que ahorita estoy preocupado por la supervivencia y este es un tema secundario, pues primero entonces tendremos que asegurar este tipo de condiciones. Y muy importante, va a ser indispensable tener programas de atención a estos efectos psicosociales. Pero no me los pide la norma, pero te los pide tu gente. Y tu gente va a ser mucho más celosa de si no atendimos a esto que la propia autoridad. ¿Qué pasa con las listas de seguro social? ¿Qué evidencias nos piden? ¿Cómo puedo amparar este tema? En las inspecciones que se han vivido, el tema de tener la política y al menos los resultados de los cuestionarios ha sido evidencia suficiente para sustentarlo. Afortunada o desafortunadamente, las visitas que se han tenido para revisar este tema de las inspecciones de las listas de seguro social, evidentemente se enfocan más en temas de adaptaciones de ingeniería, en temas de filtros sanitarios, de registro de los casos sospechosos, y para el seguro social también que es un tema relativamente nuevo, viene a ser un tema secundario. Porque ese no nos va a pegar ahorita en lo inmediato, nos va a pegar en el mediano y en el largo plazo. Y las secuelas que puede tener pueden ser bastante, pero bastante
significativas para nuestros resultados. Sí, como organización nos preocupamos de los resultados, pero también para el bienestar y la productividad de cada uno de los integrantes de nuestros sistemas organizacionales. Entonces, prácticamente con esto estaríamos cerrando nuestra sesión, haciendo conclusiones y el tiempo finalmente nos gana un poquito y me gustaría compartirles para poder ir a las preguntas y respuestas, quienes se gusten acompañarnos en esta parte de preguntas y respuestas, no se vayan sin antes conocer qué es lo que tenemos para las próximas fechas, precisamente atendiendo estos temas, ¿no? Tenemos para el inicio, iniciando el 14 de octubre, tenemos el curso de los primeros auxilios psicológicos, parte de este programa de atención, y también el 24 de octubre, ahora en sesiones sabatinas, continuaremos ya con nuestra cuarta edición, precisamente de todo el tema de la guía definitiva para cumplir con la NOM 035, contemplando estos temas relacionados al COVID-19. Evidentemente, cuando relanzamos este programa este año, desde la primera edición tuvimos que hablar del tema de COVID porque es un riesgo psicosocial totalmente claro. Entonces, bueno, vamos a estar en este entrenamiento de primeros auxilios psicológicos y de la norma 035, y para las personas que participaron en este evento, les ofrecemos un código promocional. Ahí tienen el enlace para poder visitar la página de inscripción de estos eventos y tienen este código promocional. Por favor, tómenle una foto, anótenlo para que ustedes lo ingresen en la página de Eventbrite, donde puedan inscribirse. Y bueno, no les digo de cuánto es la bonificación, sorpréndanse ustedes ahí de la bonificación por inscribirse a estos entrenamientos. Esta bonificación solamente va a estar vigente hasta el próximo 30 de septiembre. Entonces va a ser muy importante solamente para que ustedes lo puedan conocer en este enlace o en la página de Ariba también, www.ariba.mx. Pueden accesar a este calendario de eventos, pueden consultar toda la información, todo lo que hay. No solamente es el entrenamiento en vivo, es todo un entrenamiento multimodal. Hay plataformas de recursos, hay asesoría individualizada, hay muchos recursos bibliográficos, hay todo un soporte detrás de esto. No es un curso en línea, es toda una experiencia de aprendizaje. Entonces, pues vamos propiamente a cerrar ya nuestra sesión. Y no sé, Joely, qué preguntas tenemos por ahí registradas que no se hayan respondido para que podamos ya atenderlo y poder cerrar ya nuestra sesión. Hola, sinceramente creo que todas las preguntas fueron respondidas. La única que no se comentó es el tema del amparo. Si era cierto que todavía se podían amparar para lo de la norma 035. Mira, normalmente no soy abogado, pero para que se pueda interponer un recurso administrativo como un amparo, hay un término, y ese término corre a partir de la publicación de la norma o del ordenamiento. Entonces, si ya estamos hablando de 2 años, seguramente ese término ya se venció, ¿no? Creo que son términos de 30, 60 días, pero yo te recomiendo verlo con tu abogado. Y yo te preguntaría, ¿para qué ampararse con algo que es real, no? ¿Podría ampararme contra el COVID? ¿No? Entonces sería eso un punto importante. Yo creo que hay más riesgo de no cumplir que de cumplir, definitivamente, ¿no? Sí, va a salir más caro. Es correcto, puede salirnos más caro. Y no hablo de las sanciones, ¿eh? En realidad el tema de las sanciones ha sido un tema de mercadotecnia en gran medida. El tema está en las primas de riesgo de trabajo, el tema está, o el costo está en ese tema, ¿no? O sea, en que en el 51% de tus colaboradores están trabajando en total apatía. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, Joely? ¿Algo que quisieran reforzar, Anaisa, Iván? Nada más agradecer por la invitación y esperemos que les haya gustado y estamos a sus órdenes. Hay una pregunta de Elizabeth que nos hizo desde hace rato de quiénes conforman al Comité de Bienestar, qué es lo que nosotros recomendamos. Bueno, también me gustaría que a lo mejor Aristides, no sé cuál es tu punto de vista, mi punto de vista en lo personal que hemos tenido, generalmente los conforman este comité a recursos humanos, todo lo relacionado al capital humano, que considero nosotros también hemos ayudado a conformar comités de bienestar también, el abrir, tener esta apertura que
inclusive de otras áreas organizacionales que cuenten con habilidades interpersonales como escucha activa, empatía, comunicación asertiva, estas partes en las que a lo mejor con alguna plataforma que te ayuda a medir habilidades blandas y que se abra esta convocatoria, pueda tener la oportunidad de bienestar, ya que pues suma mucho que no solamente departamentos de capital humano, que son los que están en constante contacto con las personas, sino que esté abierta la posibilidad de que de otras áreas también se involucren, porque a fin de cuentas también nos permite desarrollar esta empatía y este trabajo en equipo y este trabajo comunitario en organización. Entonces, este comité no es como que alguien te diga forzosamente tiene que ser este y este y este. Eso es algo que ustedes pueden desarrollar dentro de sus organizaciones con ciertas consideraciones, generalmente, les vuelvo a reiterar, generalmente recursos humanos. Sin embargo, pues hemos visto que ha sido como más funcional también cuando se abren convocatorias a que puedan ser personas también de otras áreas que estén interesadas, que puedan dar este acompañamiento que hay, ¿no? Y que inclusive luego nos sorprendemos porque inclusive algunos que son psicólogos y que están en las organizaciones, y algunos que no lo son, tienen mejores habilidades para hacer estas intervenciones. Entonces, Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que, y lo hacemos también mucho en los comités de vigilancia de la norma, ¿no? Partamos de qué tenemos ya. Tenemos un comité de ética, tenemos algún comité que ya está funcionando, un comité de atención de casos de violencia, todo esto. Partamos de eso. Coincido contigo, Anaisa. ¿Quiénes son los responsables del manejo del capital humano? Obviamente recursos humanos o como le llamemos, personas que estén involucradas. El área de seguridad y salud ocupacional también debe de participar porque habrá temas ahí importantes que aterrizar en las medidas. Y yo les diría, a mí me encantaría que estuviera la alta dirección, pero a veces no puede estar la alta dirección, pero sí que haya participación, por lo menos de los responsables de esas áreas donde tenemos mayor número de colaboradores, que puede ser producción, operaciones, logística, porque lo que necesitamos hacer en este comité es muy sencillo. Necesitamos tomar decisiones. Y entonces, ¿quiénes tienen que estar en el comité? Yo mi respuesta sería, Elizabeth, ¿quiénes en tu organización son capaces de tomar decisiones en lo inherente a las personas, en lo inherente a la seguridad y tal vez decisiones legales y financieras dentro de tu organización? Si tenemos esos integrantes, el comité va a funcionar. Si tenemos un comité que está integrado de una forma mixta, de chocolate, de esos para cumplir que luego tenemos en las organizaciones, pues no va a pasar nada, no vamos a poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, muy importante que lo podamos tener ahí en cuenta. Muy bien, ahí Yoli, si nos haces favor de poner nuevamente el correo para la consultoría. Y bueno, si hay alguna otra pregunta, si no la hay, pues de mi parte sería despedirnos. ¿Qué más, Anaisa, Iván? nada, muchas gracias también por el espacio y por esta oportunidad de poder informar y comunicar las atenciones que necesitamos considerar ya para el cuidado de nuestra gente. Nos ayudarían bastante como psicoterapeuta clínica en consultorio, sí les digo, nos ayudarían bastante también si toman estas consideraciones dentro de las organizaciones, ya que son los principales escenarios que nos ayudan inclusive a identificar y poder prevenir que se hagan trastornos más complicados. Entonces, sí nos ayudarán bastante, sí es bien importante y la prevención y la atención anticipada, de verdad no saben los beneficios económicos de ahorro y también de productividad que nos van a ayudar. Entonces, con eso me quedo, con eso les agradezco su participación y aquí estamos para lo que se les ofrezca. Iván. Sí, lo mismo, agradecer y esperemos que les haya funcionado mucho esta información. Estamos a sus órdenes y pues gracias Aristides, gracias Joelyn, gracias Anaisa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un gusto, me despido por mi parte, ha sido un placer tenerlos acá una vez más. Tenemos muchas personas conocidas, clientes con los que hemos trabajado durante mucho tiempo y simplemente les recuerdo entonces que pasen a ver, aunque sea la sorpresa con la que se van a encontrar con este código promocional que se les está otorgando. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Seguimos en contacto y bueno, evidentemente los esperamos en nuestras futuras
sesiones, nuestros futuros eventos. Siempre será un honor y un placer poder trabajar con ustedes, poder aportar a esto que realmente nos dedicamos y que podemos sumar un poquito de valor. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Estamos en contacto a través del grupo, a través de nuestras redes sociales y estaremos enviándoles la información comprometida. Que tengan muy bonita tarde y muchas gracias por su participación. Hasta luego. Gracias. Pero-